Opero. Sono molto felice che siate qua ad accogliere con me la professoressa Linda Manzaniglia, è un vero onore, non so come ringraziare nuovamente l'Ambasciata del Messico che ha reso possibile questo ciclo di conferenze e che ha scelto alcune delle autorità a livello internazionale maggiori per lo studio e la scoperta della civiltà di Teotihuacan. La professoressa Manzaniglia è membro del Collegio Nazionale, è antropologa, archeologa, docente universitaria, ricercatrice, ha preso parte ad alcuni dei più importanti scavi non solo in Messico ma in tutto il mondo e ho il piacere di raccontarvi, lo farà anche lei in prima persona, che alcuni dei pezzi più interessanti presenti in mostra sono frutto del lavoro della professoressa. Primo fra tutti il meraviglioso giaguaro che accoglie i visitatori nella rotonda. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio la professoressa, buonasera. Es un placer para mí estar en Roma de nuevo, gracias a la Embajada de México y al Palazzo delle Esposizioni, por esta oportunidad no solo de estar en Roma, una gran ciudad preindustrial, sino de poderles hablar de otra gran ciudad preindustrial, pero en Mesoamérica, que es Teotihuacán. La plática que les voy a dar hoy es sobre la vida doméstica, cómo se vivía en una ciudad tan excepcional, multiétnica, una de las más grandes ciudades preindustriales, muy planificada y con una organización exactamente contraria a lo que uno puede esperar en general en el mundo antiguo. Este carácter excepcional y esta estructura corporativa de esta ciudad la hace una gran excepción en Mesoamérica. En general estamos acostumbrados a ver organizaciones sociales, políticas dominadas por una sola dinastía, un rey, un gobernante, y tenemos acá el caso exactamente contrario, estructuras excepcionales generalmente llamadas corporativas, de las cuales tenemos pocos ejemplos en el mundo antiguo. El reto de develar cómo se vive en esta excepción es que no hay textos que nos hablen de la vida doméstica, la vida social, la vida política. Entonces, con una estrategia muy sofisticada, disciplinada, sistemática de la arqueología, tenemos que ver patrones repetidos de conducta con el fin de ver quiénes vivían en esta ciudad, cuántos grupos étnicos, cómo diferenciamos a cada grupo étnico en cuanto a su forma de vida, a su impronta en esta ciudad. De los 4 proyectos que he llevado a cabo en Teotihuacán desde los años 70, yo les voy a hablar de 2 de ellos que están reflejados no solo en la plática que les voy a dar, sino en la exposición que ustedes ven. En esta exposición hay 4 piezas de mis proyectos y ustedes las van a reconocer fácilmente porque es obvio que en esta plática les voy a hablar de 3 dimensiones de la vida cotidiana en Teotihuacán. En primer lugar, los conjuntos apartamentales o de departamentos, que es la vida corporativa multifamiliar típica de Teotihuacán, no en Mesoamérica, no hay otro ejemplo en el clásico mesoamericano en que la vida doméstica esté digamos, reflejada en apartamentos, en conjuntos multifamiliares. En el área maya ustedes verán algunos ejemplos que me tocó excavar en Cobá, Quintana Roo, donde hay solares mayas y varias familias viviendo en ellas, familias emparentadas entre sí y que tienen un ancestro común. Teotihuacán es otra cosa, otro mundo de la vida corporativa. Entonces hablaremos de la vida doméstica en estas vecindades, estos conjuntos multifamiliares, la vida en los centros de barrio a través de un ejemplo que estoy excavando desde 1997 hasta el 2005 y estamos analizando quién es quién en un barrio teotihuacano, el caso de Teopancasco. Y aquí tenemos el ejemplo de algunos de mis estudiantes que estuvieron excavando conmigo y me da mucho gusto verlos. Y por último, un palacio del cogobierno, el caso de Xala, un gigantesco palacio al norte de la Pirámide del Sol, donde posiblemente los cogobernantes se reunían a decidir sobre asuntos de Estado.
Aquí el jaguar que ustedes ven en la entrada es producto de las excavaciones de Xala, así como la gran escultura, la más grande antropomorfa que está en una sala a un lado, esa también es producto de Xala. La metrópolis, la gran metrópolis de Teotihuacán, es una de las más grandes en tiempos preindustriales. 125,000 personas de distintos grupos étnicos en un esfuerzo, en una, digamos, una recreación utópica de esta vida corporativa viviendo en una sola ciudad. Una de las cosas maravillosas es el mapa que René Millón nos legó sobre esta ciudad. Él, durante los años 60, recorrió minuciosamente la ciudad de Teotihuacán y nos legó el mapa con el cual nosotros trabajamos y vemos qué tan grande era Teotihuacán, qué tan planificada, todo en ángulos rectos, una ciudad ortogonal por excelencia, y debo recordarles que la ortogonalidad de estas ciudades es típica de las estructuras corporativas, de estas estructuras excepcionales que yo les he mencionado al principio. Harappa y Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, en Pakistán, son ejemplos de estas estructuras corporativas, ciudades muy ortogonales, muy planificadas, todo ángulos rectos, donde no hay una dinastía gobernante, sino un consejo de gobierno. Además, tenemos la mayor parte de estas 125,000 personas dedicadas a producción artesanal, al movimiento de bienes suntuarios, dedicadas al ritual, a la milicia y a la construcción, obviamente. Es un centro de monopolio de la obsidiana. La obsidiana, el vidrio volcánico con el cual la mayor parte de la tecnología mesoamericana fue hecha. Las minas de obsidiana las tenemos, por un lado, la obsidiana gris en el propio valle de Teotihuacán, en la región de Otumba, y la obsidiana verde en la Sierra de las Navajas, un depósito dominado por Teotihuacán. Por último, es la capital de un estado muy peculiar, pero también es un centro sagrado. Teotihuacán es, digamos, fue construida como un modelo del cosmos mesoamericano. Un espacio terrestre dividido en a los cuatro rumbos, un espacio subterráneo, una serie de túneles que originalmente fueron canteras para extraer la escoria volcánica, el tezontle con el cual se construyó la ciudad. Me tocó excavar 4 de esos túneles y pudimos ver la cantidad de materia constructiva que surgió del inframundo. Y por último, el cielo y la cima de los templos. Es decir, está construida como una tolan arquetípica, como un modelo del cosmos mesoamericano. Y obviamente la ciudad de Teotihuacán, ustedes la ven acá, es una gigantesca metrópolis. Una de las cosas que podemos observar en este mapa, que es una versión del mapa de René Millón, es que tenemos un centro, pero no es un centro cívico compacto, sino alargado, porque originalmente cada grupo dinástico, cada, digamos, grupo del cogobierno tiene su propia estructura monumental de templo, ¿no? Podemos ver que en la periferia están los enclaves étnicos. A la derecha vemos el barrio de los comerciantes, que son gente que viene de la costa del Golfo, veracruzanos, suponemos. Las excavaciones de Evelyn Rattray nos han dejado ver que las casas de estos grupos veracruzanos no se conforman al patrón teotihuacano de estructuras cuadradas o rectangulares con módulos constructivos muy rígidos, sino son casas de adobe circulares con techos de materiales perecederos como nosotros observamos en Veracruz. Raro es que los teotihuacanos hayan permitido que los veracruzanos hicieran un barrio con chozas de adobe. Los veracruzanos debieron de haber sido importantes para la ciudad de Teotihuacán para que se les concediera esa oportunidad. Al lado derecho tenemos el enclave michoacano y el grupo zapoteco de Monte Albán, originalmente de Monte Albán.
Y en el centro tenemos a los teotihuacanos, pero no sabemos qué lengua hablaban los teotihuacanos. Es decir, dada la escasez de glifos que existen en la ciudad y la falta de textos, no podemos saber qué lengua se privilegiaba en esta ciudad multiétnica. Una de las cosas que es, digamos, impresionante de Teotihuacán es la majestuosidad, el espacio, el uso del espacio. Realmente es un valle plano y se observa que las construcciones, las pirámides replican los ángulos de reposo de los materiales que se ven en los cerros del horizonte. Hay un diálogo entre lo construido y lo natural, la montaña sagrada construida y la montaña sagrada del horizonte, de tal manera que las tres grandes pirámides o templos de la ciudad son para mí no, digamos, templos y plazas a las cuales accedían todos los teotihuacanos. Son lugares donde las élites teotihuacanas hacían su culto. El profesor Rubén Cabrera ha encontrado casetas de control de movimiento en las calles de la Ventilla, de tal manera que la gente no estaba, no se le permitía caminar por toda la ciudad libremente. Hay lugares de control del flujo y del movimiento en esta ciudad, lo cual nos hace pensar que la gente del común estaba acotada a su barrio, estaba ubicada en el barrio, no podía acceder a los espacios públicos majestuosos como la Plaza de la Luna que ustedes ven arriba o la Ciudadela. Esos son espacios relativamente circunscritos a las élites. Y decía René Millón que las élites están compuestas por miles de personas, es decir, no pensemos que es un grupo pequeño, son miles de personas, de tal manera que estos templos, estas tres grandes pirámides, para mí son los templos de culto de tres co-gobernantes de Teotihuacán. Falta el cuarto, de él hablaremos un poco más adelante. Como decíamos originalmente, es una ciudad construida como un modelo del cosmos mesoamericano. Es una flor de 4 pétalos. Ustedes escucharon al profesor Alfredo López Austin. Él ha sugerido que el glifo emblema de Teotihuacán sea la flor de 4 pétalos y yo concuerdo con él. Es muy probable que este sea el símbolo de la ciudad. Una ciudad dividida en 4. Ustedes pueden ver la traza de la ciudad con la calzada de los Muertos, que es una calzada que surca la ciudad de norte a sur, y la calzada este-oeste que Milón pudo mapear en su trabajo, que ustedes pueden ver aquí como un espacio sin construcciones. Una de las cosas que se puede observar en este mapa también es que el río San Juan, que originalmente cruzaba el Valle de Teotihuacán de manera oblicua, fue obligado a hacer ángulos rectos para seguir la traza ortogonal de la ciudad. Es decir, incluso los ríos fueron obligados a sujetarse a esta traza tan rígida, tan especial, que marca una excepción. Realmente no hay ciudades ortogonales en Mesoamérica en estos tiempos. Ustedes pueden ver asimismo que hay módulos constructivos. Estos 2,000 conjuntos que ustedes pueden ver como pequeños recuadros, sobre todo en la parte noroeste de la ciudad llamada Ostoyahualco, son conjuntos multifamiliares. Es decir, la vida corporativa también en el ámbito doméstico que mencionaremos más adelante. Por lo tanto, este cosmograma materializado en Teotihuacán, con esta traza tan regular, tan majestuosa, tan armónica con el horizonte, con los cerros que circundan, el Cerro Gordo, Tenan, decían los nahuas, nuestra madre, al norte, y el Cerro de Patlachique, que ustedes pueden ver acá con los ángulos de reposo similares a los de la Pirámide del Sol. Y el inframundo, ustedes pueden ver los túneles que excavamos nosotros cerca de la Pirámide del Sol, representaron para los teotihuacanos la materialización de este mundo donde el sol recorría su tránsito antes de salir por el oriente. Ustedes pueden ver aquí una de las esculturas, el sol del inframundo, un cráneo
con rayos, que estaba ubicada enfrente de la Pirámide del Sol, enfrente del acceso al túnel que yace bajo la Pirámide del Sol, donde actualmente estamos haciendo con el Instituto de Física de la UNAM un monitoreo de la pirámide como si fuera una tomografía de la pirámide, con el fin de ver si tiene cámaras, áreas de ofrenda o es simplemente un templo dedicado al dios de las tormentas, al dios estatal de Teotihuacán. Y aquí vemos en la parte superior izquierda el Gran Cerro Gordo, un volcán que marca la porción norte del valle. Tenan, decían los nahuas, nuestra madre. Y la pirámide de la luna como una materialización en pequeño de esta majestuosa montaña sagrada, y el Cerro Patlachique al sur. Precisamente porque es una sociedad multiétnica, porque es una Babel donde distintas lenguas se hablaban en Teotihuacán, tenemos que pensar que debe de haber un mecanismo de articulación, de tejer este tejido complejo social de Teotihuacán, y una de las maneras es el ritual. ¿Por qué el ritual es una manera de integración de la vida en Teotihuacán? Porque los distintos grupos étnicos rendían culto a la misma deidad principal en todo Mesoamérica, el dios de las tormentas, llámese Tlaloc entre los nahuas, Chac entre los mayas, Cosijo entre los zapotecos, es la misma deidad del clásico. Entonces, obviamente, los rituales que dominan en Teotihuacán son rituales de siembra, tirar líquidos con semillas para propiciar la fertilidad y la siembra. Ustedes pueden ver que en general son figuras anónimas, a diferencia de las que vemos en el área maya, que todas llevan títulos y nombres. Las figuras de Teotihuacán son procesiones anónimas de sacerdotes sembradores. Y precisamente porque se trata de una estructura corporativa excepcional, el tipo de murales que dominan en la ciudad no tiene nada que ver con personas ni con gobernantes. No sabemos nada de ellos. Tiene que ver con fuerzas de la naturaleza, con abundancia de agua, abundancia de cultivos, en fin, de mantenimientos. Por cierto, que hay un incensario teatro que encontré en uno de los conjuntos habitacionales teotihuacanos que ustedes pueden ver en la muestra, donde los mantenimientos, el maíz, la calabaza, la flor de calabaza van cayendo de una figura que originalmente tenía un pectoral de mariposa. Esa también es de mis excavaciones. Y hay otra cosa que nos da una pauta de cómo era la sociedad teotihuacana, tan integrativa de este mundo mesoamericano. En Teotihuacán se puede jugar cualquier tipo de juego de pelota, no se impone una manera de hacerlo. Están representados en el mural de Tepantitla el juego de pelota con bastón, que era típico del occidente de México, el juego de pelota con las articulaciones, con los brazos, con las rodillas, que es típico de la costa del Golfo. Cualquier grupo que llegara a Teotihuacán en los espacios abiertos puede jugar el juego de pelota como lo juega en su región de origen, de tal manera que es una sociedad incluyente. Tiene su aspecto oscuro esta sociedad y veremos más adelante en qué consiste. Multietnicidad. ¿Cómo se representa esta sociedad multiétnica cuando uno camina por los espacios de las élites teotihuacanas? Es obvio que la multietnicidad se representa en los atavíos y tocados, a pesar de que el mural de arriba a la derecha no es de Teotihuacán, sino de Ixcaquixtla, en el sur de Puebla. Podemos ver cómo se vestían los grupos popolocas o chochos que habitaban el sur de Puebla y que traían a Teotihuacán la vajilla anaranjado delgado, que ustedes van a ver mucha de esta cerámica en la exposición. Traían ónix y travertino, que también hay varias de las esculturas claras en esta especie de alabastro, no es un verdadero alabastro. Traían otro tipo de piedras que son piedras verdes del sur de Puebla, y en fin, vean ustedes que se representan con turbantes y con túnicas rayadas, a diferencia de los zapotecos, abajo a la derecha, que tenían gorros
más o menos conos truncados, máscaras bucales, o los teotihuacanos que tienen trajes muy particulares con un tipo de sandalias, trajes muy vistosos, tocados muy amplios. Cada grupo étnico despliega su identidad étnica a través de sus atavíos, pero ustedes pueden ver que en general no vemos personas con nombres representados en Teotihuacán. Raro es, hasta épocas muy tardías, la pintura mural tiene algunos ejemplos que pudieran estar representando nombres, pero en general en la muralística teotihuacana no vemos eso. Este es más o menos el modelo de cómo, propongo yo, funcionaba la ciudad de Teotihuacán. En un anillo externo están los grupos foráneos, en enclaves étnicos, de un solo grupo étnico. En cambio, en el centro de la ciudad están los centros de barrio multiétnicos, dominados por casas nobles teotihuacanas, las élites intermedias. Y de estas vamos a hablar un poco más adelante. Obviamente de los barrios foráneos sabemos gracias a los trabajos de Michael Spence y John Paddock en el barrio oaxaqueño, de Evelyn Rattray en el barrio de los comerciantes, de Sergio Gómez en el barrio michoacano, que en estos barrios una de las cosas por las cuales se pudieron determinar los grupos étnicos que vivían en estos enclaves en la periferia de Teotihuacán son las prácticas funerarias. Cada grupo étnico enterró a sus muertos de cierta manera que nos habla claramente de una identidad étnica en el ámbito funerario. Los zapotecos, arriba a la izquierda, enterraron en tumbas construidas bajo los conjuntos con cámara y antecámara, como lo vemos en Monte Albán, en urnas funerarias como la que está representada ahí. Nunca los teotihuacanos construyeron tumbas con cámara y antecámara, solamente los zapotecos viviendo en Teotihuacán. En cambio, los michoacanos construyeron tumbas de tiro, aunque sea un poco más cilíndricas que las que vemos en Michoacán y en Jalisco, pero tumbas de tiro con varios entierros múltiples en ellas. No se hacían estos rituales por parte de los teotihuacanos. Por último, los veracruzanos enterraron a sus muertos como entierros parciales o secundarios. Tampoco los teotihuacanos hacían esto. La vida doméstica en Teotihuacán tiene entonces 3 dimensiones. La gente del común en los conjuntos multifamiliares, los centros de barrio, digamos las élites intermedias y las élites gobernantes. Empecemos por la gente del común. Una de las características típicas de Teotihuacán, muy distintas del resto de Mesoamérica, es la vivienda multifamiliar en conjuntos llamados conjuntos de apartamentos. Estos conjuntos generalmente están rodeados por muros perimetrales, como ustedes pueden ver en el caso arriba de Xolalpan, y a veces en los conjuntos más señoriales hay un gran patio ritual, pero la mayor parte de las veces cada familia tiene su propio patio ritual y su propio dios tutelar, dios ancestral. Cosa muy distinta a lo que sucede en el área maya. Ustedes ven a la izquierda el caso de Cobá, en Quintana Roo, una ciudad maya del Clásico. Me tocó excavar una vivienda del Clásico y esta vivienda tiene una albarrada, que es un muro perimetral muy bajo. Hay 2 familias emparentadas entre sí, cada familia tiene su dormitorio, plataforma dormitorio y su cocina, otra familia con su plataforma dormitorio y su cocina, pero una sola plaza ritual y un solo templo de los ancestros, porque se trata de familias emparentadas entre sí. ¿Qué es el tipo de conclusión que sacamos de esta vivienda que excavé Ostoyahualco 15B en la parte más periférica noroeste de la ciudad, en donde cada familia tiene un apartamento? Aquí está la familia principal con su apartamento y su patio ritual, otra familia con su patio ritual, otra más con otro patio ritual. ¿Por qué familias conviviendo en el mismo espacio doméstico? Cada una rinde culto a un ancestro distinto. ¿Cuál puede ser la base de que una sociedad no está, albergando familias emparentadas entre sí? Mi respuesta es la multietnicidad.
Una ciudad tan compleja y multiétnica como Teotihuacán está dando alojamiento a familias que a lo mejor no están emparentadas entre sí en el mismo conjunto, pero que comparten actividades, digamos, oficios similares. Otra de las cosas que observamos en Teotihuacán es que hay una jerarquía al interior de cada conjunto habitacional, de igual manera como la vemos en Mesopotamia en el período Ubaid o incluso desde el período Samarra en Tel Essaouan en Mesopotamia. Es decir, en esta vivienda multifamiliar hay una familia que es la principal, hay una jerarquía. Y ustedes preguntarán, ¿por qué sabemos que hay una familia principal en Ostoyahualco si se ven apartamentos relativamente similares? Porque la familia principal tiene acceso a bienes de otros lados de Mesoamérica que las demás familias no tienen y además tiene como dios tutelar al dios estatal de Teotihuacán, al dios de las tormentas. Que las demás familias, ¿quiénes son sus deidades patronas? A veces animales tan sencillos como un conejo, por ejemplo. Es decir, del dios de las tormentas a animales protectores como un conejo, hay una jerarquía en estas sociedades y ustedes pueden ver aquí ejemplos de distintos conjuntos multifamiliares teotihuacanos, algunos muy formalizados como Atetelco, señoriales, y algunos otros como Tlamimilolpa, excavado hacia los años 30 por un arqueólogo sueco, Sigvald Linné. Realmente parecen más bien barracas de trabajadores. Ustedes pueden ver qué hacinamiento, realmente no vemos allá patios formales, etcétera. Hay una variedad de expresiones al interior de estos conjuntos multifamiliares. Y les doy el ejemplo de Ostoyahualco 15B, que me tocó excavar en los años 80, del cual proviene el incensario teatro con los mantenimientos, que está aquí en la exposición, que realmente la familia principal tiene como deidad tutelar a la deidad estatal de Teotihuacán. Y los otros dos deidades son de segundo y tercer grado, digamos. El National Geographic trató de dibujar Ostoyahualco 15B en uno de sus números en 1995 y realmente sabemos para qué se destinó cada cuarto, cada pórtico, cada patio de cada apartamento. Es decir, hicimos una especie de anatomía de esa vecindad teotihuacana. Si por algo vive Teotihuacán es por la producción artesanal. Hay 4 escalas a las cuales hemos podido analizar esta producción artesanal de Teotihuacán. La primera escala es aquella en que cada familia en su ámbito doméstico requiere producir una herramienta, una figurilla para hacer ritual o para usarse en las cocinas domésticas. Esto realmente no se puede decir que es un taller, es una producción muy eventual en las viviendas teotihuacanas. Un segundo nivel tiene que ver en la producción para darle vida a esta entidad urbana de Teotihuacán. Esta producción mayoritaria de cerámica, instrumentos de lítica, bienes de consumo normal para la sociedad urbana se hace en la periferia de la ciudad, no en el centro, en la periferia, donde están los grupos étnicos que no son teotihuacanos. Y ahí podemos ver la mayor parte de la producción cerámica, toda la producción lítica, excepto ciertas cosas en el centro de la ciudad, y la producción de estuco, es decir, el carbonato de calcio que se usa para encalar la ciudad y posteriormente pintarla. El doctor Luis Barba hizo una tesis doctoral conmigo y calculó la cantidad de energía que requirió una ciudad de 125,000 personas como Teotihuacán para consumir alimentos, producir cerámica y producir estuco. Tenemos en México, en Veracruz, una planta nucleoeléctrica que se llama Laguna Verde. La cantidad de energía que requirió Teotihuacán fueron 33 días de funcionamiento de una planta nucleoeléctrica, para que ustedes imaginen la cantidad de energía de una entidad urbana como Teotihuacán. Y la cantidad de cal que se requirió para estucar muros, pisos, calles, techos de esta ciudad, si nosotros pusiéramos camiones de 3 toneladas de México hasta Tijuana, defensa contra defensa, llenos de cal, esa es la cantidad de cal que requirió Teotihuacán. Para que ustedes imaginen qué gasto energético tan grande para hacer funcionar esta ciudad.
El tercer nivel de producción artesanal lo vemos en los centros de los barrios. ¿Qué se produce en los barrios teotihuacanos? Se producen los elementos que dan identidad a las élites intermedias, no a las élites gobernantes, a las élites que rigen como casas nobles los barrios. ¿Qué son estas? Tienen que ver con los trajes, con los tocados, con los elementos de adorno de las élites. Ustedes pueden ver, y esta es una cosa que hemos visto a través de nuestra excavación en Teopancasco, que cada barrio tiene un traje distinto uno de otro. Es decir, no solo imaginamos Teotihuacán que caminando por estas calles, estas plazas, no solo los diversos grupos étnicos tienen atavíos distintos, tocados como turbantes unos, como con plumaje otros, con gorros cónicos o semicónicos otros, sino que cada barrio tiene un atavío que le da identidad. Es decir, visualmente una sociedad multiétnica tiene que ser capaz de reconocerse unos versus otros, y los trajes de las élites son elementos muy importantes. El cuarto nivel de producción artesanal tiene que ver con las élites cogobernantes. ¿Y qué son esta producción? Pues objetos, bienes suntuarios que provienen hechos con materias primas que vienen, por ejemplo, del Motagua en Honduras y en Guatemala, que son las jadeitas muy finas del área maya, mica que viene de Oaxaca y otras cosas de este tipo. Por ejemplo, en Xala, que es este gran complejo palaciego del cual hablaremos un poco más grande, de donde viene el jaguar que abre esta exposición, pudimos obtener 27 kilos de mica de Oaxaca. Ningún otro punto de la ciudad, excepto el grupo Viking, concentra tantos kilos de este material que además es muy frágil, con el cual se hacen discos, anteojeras del dios de las tormentas, triángulos y otras formas. También los gobernantes requieren sus vestimentas y sus fardos funerarios de tal manera que en los ámbitos donde viven o donde trabajan los cogobernantes hay artesanos que se dedican a producir estos atavíos. Vamos a hablar de un centro de barrio. El caso de Teopancasco nos ha abierto los ojos de cómo funcionan estos barrios multiétnicos regidos por una casa noble teotihuacana. Tenemos la próxima semana el profesor Rubén Cabrera les hablará posiblemente del barrio de La Ventilla, que es un gran barrio señorial teotihuacano que ha estado excavando el profesor Cabrera, muy interesante y verdaderamente muy rico en información. Y yo les voy a hablar en cambio de un barrio periférico, chiquito, pequeño, más, digamos, menos formal que La Ventilla, pero donde sabemos ya mucho de quién es quién en ese juego de relaciones. ¿Cómo se reconoce un centro de barrio en Teotihuacán? Bueno, el centro de barrio tiene, para mí, 8 componentes. Un templo o una plaza ritual, digamos, donde se hace ritual para el barrio. Un componente administrativo que curiosamente hemos descifrado cómo funciona en Teotihuacán y es muy similar a lo que pasa en el cercano oriente, excepto que no tenemos tabletas de arcilla, no tenemos estiletes, pero sí tenemos sellos, sí tenemos, digamos, elementos para sellar la producción artesanal. Tenemos también contadores para que visualmente se puedan intercambiar cosas. El tercer componente de un centro de barrio es esta área muy especializada de producción artesanal de elementos que le dan identidad a las élites intermedias. Veremos ahorita en el caso de Teopancasco cómo encontramos la sastrería donde se arman los tocados y los trajes de las élites de ese barrio. Tenemos una guardia del barrio, un componente militar que protege al barrio y a las caravanas de ese barrio que van hacia Veracruz y regresan. Asimismo, tenemos un pequeño sector doméstico de la élite intermedia, de la familia del administrador que rige el barrio. Hemos individuado recientemente un componente médico
de parto y de cosméticos en el barrio, como si fuera el pequeño hospital o clínica del barrio. Asimismo, una alineación de cocinas que dan alimentos a los trabajadores, cocinas y almacenes que, a diferencia de los conjuntos multifamiliares teotihuacanos, donde cada familia tiene su cocina y su almacén, en el centro de barrio están alineados para darle de comer a los trabajadores del barrio. Y por último, Sergio Gómez alguna vez propuso que los centros de barrio tenían un gran espacio abierto pegado al centro de barrio, donde se jugaba a la pelota por los grupos del común, donde probablemente en festividades, digamos, se atraía peregrinos, etc. El barrio de La Ventilla, el barrio del cual les hablará seguramente el profesor Cabrera, tiene un centro de barrio a nivel ritual muy formal. Es una plaza de 3 templos, ustedes la pueden ver aquí, que es este gran conjunto. Es solamente ese gran conjunto la parte ritual del barrio. Al oeste tiene el gran sector administrativo y otro conjunto donde estaban los lapidarios, que son los artesanos de La Ventilla que hacían los adornos de las élites de ese barrio. Ustedes pueden ver que cada función que enuncié anteriormente en La Ventilla está en un conjunto separado. En cambio, les hablaré de Teopancasco, que es todavía un centro de barrio más periférico al sur de la Ciudadela, un sitio que hemos excavado durante 13 temporadas de campo, de 1997 al 2005, donde observamos una gran plaza ritual en el centro del barrio, que es esta gran plaza con su altar y su templo. Y la alineación de cocinas, ustedes la pueden ver aquí arriba, cocinas y almacenes para darle de comer a los trabajadores. Una cosa que nos interesó mucho de Teopancasco es que hay un fuerte componente de relación con Veracruz en este barrio. A pesar de estar regido por teotihuacanos, hay una relación muy fuerte con Veracruz, pero ustedes recuerdan que la doctora Evelyn Ratray excavó el barrio de los comerciantes, que también eran veracruzanos, y ellos allá en la parte oriental de la ciudad vivían en chozas con techos de palma, diferente a los teotihuacanos. Bueno, es una cosa muy interesante el ver que Teopancasco tiene muchísimas más animales, personas, productos que vienen de Veracruz que el propio barrio de los comerciantes. Una de las cosas para reconocer un centro de barrio es que la plaza principal del centro de barrio es mucho más grande que cualquier patio ritual de un conjunto multifamiliar. O sea, la gran plaza en el centro del barrio. Teopancasco tiene entonces una serie de cocinas alineadas, tiene áreas rituales, áreas de producción artesanal, el sector administrativo y las barracas de los militares, es decir, las distintas funciones que enuncié, pero en sectores distintos. Otra de las cosas interesantes que hemos podido observar es que hay un sector donde en general las mujeres iban a tener a sus hijos y hay muchos bebés recién nacidos muertos, alineados en la clínica, digamos, del barrio, por decirle de alguna manera. Este sector también alberga a las personas más enfermas. Hemos encontrado los entierros de las personas con enfermedades más extremas enterradas en el sector de la clínica y del sector médico del barrio. ¿Cómo reconocemos cada una de estas funciones? Bueno, en la parte ritual, ustedes saben que Teotihuacán tiene arquitectura ritual, que es la gran plaza con los altares y los templos, o sea, se reconoce porque es muy formal. Tiene objetos donde se rinde culto, los incensarios teatro, que es este incensario que está en la exposición que encontré yo en Ostoyahualco, donde ustedes pueden observar los mantenimientos, el maíz, la calabaza, la flor de calabaza, ustedes lo verán en la exposición. Hay también objetos de culto como deidades, vemos aquí el dios del fuego, rara vez se representa a nivel escultórico al dios de las tormentas, pero tenemos vasijas donde este está representado. Tenemos acciones del ritual que son estos movimientos de los sacerdotes sembradores
como el mural de Teopancasco lo atestigua, tirando líquidos con semillas y dirigiéndose hacia el altar en la plaza principal. Ustedes pueden ver, aquí están los líquidos y las semillitas son los pequeños puntos representados ahí. Nosotros, gracias al trabajo de otra de las expositoras de este ciclo, una alumna mía, Alessandra Pecci, que vino aquí a platicarles sobre pues, qué se comía en Teotihuacán, ella hizo tesis conmigo y ella observó con el análisis químico de los pisos de estuco en Teopancasco que había estos sacerdotes que van caminando hacia el altar, no solo van tirando líquidos con semillas que se van impregnando en el piso de estuco, como estas manchas oscuras que ustedes pueden ver en el mapa de fosfatos. Aquí va tirando los líquidos, suben al templo, bajan. Estos líquidos son orgánicos y por lo tanto a nivel de fosfatos observamos manchas oscuras, pero a la hora de ir caminando con esas sandalias que son tan particulares de la vestimenta teotihuacana, ningún otro grupo étnico usa el tipo de sandalias que están representadas ahí, van desgastando el piso de estuco y ven ustedes que en el mapa de la derecha, en carbonatos, las manchas blancas es el desgaste de este caminar haciendo el ritual, como suben al templo y bajan y desgastan el carbonato de calcio. Asimismo, gracias a la estrategia interdisciplinaria del proyecto, hemos localizado cuáles son las semillas que van tirando los sacerdotes teotihuacanos. Son semillas de salvia o chía, que es una planta muy importante para los mesoamericanos. Y gracias a la colaboración con la Universidad de Siena, aquí en Italia, sabemos que el estuco, digamos, de la plaza principal de Teopancasco, en la esquina suroeste, guardó en sus poros todo el ritual de desmembramiento de animales y seres humanos, decapitación, el ritual donde la sangre se va impregnando en los poros de estos pisos de estuco. Gracias a esta colaboración con la Universidad de Siena, pudimos hacer las espectrometrías de estos, estos puntos. Y aquí vemos a los decapitados. La decapitación como un ritual muy particular de los centros de barrio, no se representa en muchos sitios de Teotihuacán, solamente en otro lugar de Veracruz, Cerro de las Mesas, lo podemos ver. Otra de las piezas que está representada en la exposición nos habla de rituales de terminación donde se azotan vasijas, se rompen en rituales similares a lo que en tiempos mexicas se llamaron fuegos nuevos. Ustedes pueden ver una de estas vasijas que fue encontrada en Teopancasco, así rota, y la pueden ver aquí en la exposición, en rituales que también son propios de los centros de barrio. Asimismo, hacia el abandono de la ciudad de Teotihuacán, el gran incendio de 550 después de Cristo, varias deidades, el dios del fuego, el dios de las tormentas, fueron desacralizadas en el centro de barrio. Digamos, el dios del fuego, se le tallaron las partes faciales y se azotó con la cara contra el piso. El dios de las tormentas, en forma de vasijas, se azotó con la cara contra el piso, porque esos son los rituales de terminación de los teotihuacanos. Como mencionamos al principio de la plática, la multietnicidad se puede ver en las prácticas funerarias y en un centro de barrio, dado el carácter multiétnico, vamos a ver varias formas de enterrar a los muertos, pero también vemos el procesamiento de cuerpos humanos para hacer instrumentos de trabajo. Vemos huellas de corte, huellas de sujeción al calor, asado, cocido, hervido de huesos, de partes humanas, partes de animales. Con esto no sabemos todavía si hay canibalismo ritual o qué es lo que pasa. Sabemos que muchos de los instrumentos de hueso provienen de seres humanos, eso sí, agujas, punzones, perforadores hechos en huesos humanos. Aparte de los entierros formales, hay muchas huellas de corte que observamos en Teotihuacán. El aspecto administrativo lo observamos en sellos de estampa, es decir, al igual que en Mesopotamia, los contenedores, la producción del barrio se sella
con sellos que además remiten a la flor de 4 pétalos, el posible glifo emblema de Teotihuacán, al dios de las tormentas, en su versión sintética es este sello, al dios del fuego y también a un mono, que es el contingente veracruzano del centro de barrio. El mono remite al área de Veracruz en general en Teotihuacán, pero tenemos también contadores, los tokens del cercano oriente, los tenemos representados en los centros de barrio. A nivel de producción artesanal, muchísimos instrumentos para elaborar esos atavíos, trajes y tocados, los tenemos. En la sastrería tenemos muchos animales que proceden de Veracruz. 12 variedades de peces que proceden de Veracruz están en Teopancasco, tortugas, cangrejos, cocodrilos, moluscos marinos trabajados para ser cosidos a las mantas de algodón. Obviamente de Veracruz se traían muchísimas mantas de algodón para elaborar esos trajes. Incluso aves que vienen de la costa del Golfo fueron traídas con cuyas plumas se hicieron tocados. En Teopancasco tenemos muchísimos peces de Veracruz y ustedes preguntarán cómo los trajeron hasta Teotihuacán. Pues los trajeron, y esto gracias a la microscopía electrónica de barrido y al trabajo de Bernardo Rodríguez, salados y ahumados. Muchas variedades de animales de la costa del Golfo, pero lo que se estaba haciendo en el sector artesanal de Teopancasco es el traje que ustedes ven ahí, el traje del mural de Teopancasco. Las botones de concha, los pendientes de conchas marinas eran engarzados en estos trajes y también las caras de los mamíferos eran seccionadas, como ustedes pueden ver acá. Este es un corte de una cara de un mamífero para ser metidas en los tocados. Toda la elaboración la tenemos en la sastrería. Tenemos incluso instrumentos para trabajar cueros, para trabajar pieles. Se estaban procesando no solo mantas de algodón, sino cuero, pieles. Aquí ven ustedes incluso fotos de algunos cestos, textiles, etcétera. Además, con la chía, que es estas semillas que están ellos tirando ritualmente, el aceite de la chía sirve para hacer lacas. Esta cerámica está laqueada para hacerse parecer a la cerámica naranja laca de Veracruz. Están imitando incluso vajillas veracruzanas. Los metates o las piedras de molienda que encontramos en Teopancasco, la mayor parte de ellos no son para producir tortillas de maíz, sino para producir el emplasto, para pintar los murales o las vasijas pintadas al fresco. Hay fibras, estuco, pigmentos y lacas. Hay entierros formales a la usanza teotihuacana, sentados o flexionados en posición fetal. Y sabemos que también hay otras formas de enterrar que pertenecen a los veracruzanos y a otros grupos en el centro de barrio. A través de un estudio odontológico de las condiciones de salud de esta población de Teopancasco, sabemos que hay una alta incidencia de caries, ustedes pueden ver incluso algunas enfermedades bastante severas a nivel bucal, pero asimismo hemos podido detectar gente con parálisis facial gracias al estudio de los restos óseos de Teopancasco. Y un mundo que se ha abierto fascinante en esta perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria es el estudio profundo de la ciencia del siglo XXI sobre estos restos óseos, que están enterrados en un centro de barrio. Gracias a los estudios en el Instituto de Física de la UNAM, en un acelerador de partículas, sabemos qué dieta tenía esta gente. Además de los restos de comida que encontramos, los huesos nos tienen qué elementos de la dieta quedaron como improntas en sus huesos. Sabemos asimismo con isótopos estables de dónde venía cada uno de ellos, qué agua tomó en su lugar de origen, llegando a Teotihuacán. Por ejemplo, sabemos, gracias al estudio de una de mis alumnas, Gabriela Mejía, qué grupos de Teopancasco comían animales marinos,
qué grupos comían animales terrestres desérticos y terrestres no desérticos. Ustedes pueden ver, todos estos son entierros de Teopancasco. Hay grupos bastante compactos que nos dicen que venían, que son locales, otros que son migrantes. Vean ustedes, gente migrante incluso de la zona de Tabasco. Esta persona es migrante de Tabasco. Es una persona que a nivel osteológico tiene una deformación en el oído que fue deformado por el buceo para sacar esas conchas marinas que ustedes vieron que se cosían a los trajes. Se llama exostosis auditiva y representa una deformación de los buzos, o sea, sabemos incluso a qué se dedicaba la persona. Y gracias al estudio de isótopos y de elementos traza, ustedes pueden ver aquí en el barrio que están enterrados los grupos locales. Predominantemente los vemos tanto en un sector de la sastrería y, digamos, donde están los grupos foráneos, pero también en las áreas de los militares. Estos son los 3 grupos que están siendo enterrados en los barrios, y gracias al estudio de isótopos de estroncio que comparan la tasa isotópica de los molares con los huesos, sabemos quiénes son los migrantes lejanos en Teopancasco. Todos estos que sobresalen aquí de la masa de los locales, ustedes pueden ver que son migrantes, o sea, hasta eso sabemos de dónde vienen los migrantes. Los migrantes extremos son los entierros 75, 5, 13 y 71, gracias a un estudio de la ciencia del siglo XXI, porque así se debe de hacer arqueología en estos días. Obviamente no solo las prácticas funerarias y la indumentaria nos dicen qué identidad étnica se representa en cada uno de estos grupos, suponemos también que la forma de preparar la comida, los veracruzanos respecto a los oaxaqueños, respecto a los teotihuacanos y a los michoacanos, le dan su acento culinario en sus lugares de preparación de comida, y esto lo estamos haciendo analizando químicamente las vasijas. Las cocinas que dan de comer a los trabajadores del barrio, pues fueron localizados por el estudio químico que Alessandra Pecci nos ayudó a hacer junto con Agustín Ortiz. Podemos ver que las cocinas están muy impregnadas, son muy sucias, se tiran muchos líquidos, cenizas, etcétera. En cambio, los almacenes no tienen esa impronta química sucia. La casa del dirigente del barrio, pues es un conjunto de cuarto, pórtico y patio. Ahí vive con su familia el administrador. Ese administrador pertenece a las élites, es decir, no hay mucha gente viviendo en el barrio, y también fue analizado químicamente ese espacio donde él vive. Las barracas de los militares, sabemos cómo se vestían las guardias de este barrio, o sea, los tenemos representados en el mural, pero también encontramos a un niño de 7 años que iba a ser militar y que fue acompañado con una figurita con toda la vestimenta que se quita y se pone para que el niño aprendiese a vestirse como militar, pero falleció, y por lo tanto encontramos en su ajuar funerario la vestimenta de estos militares. Entonces, la producción de atavíos, tocados, esto es lo que se hace en los centros de barrio, y la jerarquía se puede estudiar a través de cuántos incensarios teatro hay en el conjunto, cuántas vasijas, trípodes, qué profusión y belleza, calidad de la pintura mural de cada conjunto, y la presencia de materias primas de otros lados de Mesoamérica, sobre todo jadeíta, piedras verdes, mica y pizarra. ¿Cómo funcionaba el centro de barrio a nivel social? Yo propongo que funcionaba con un concepto que Claude Lévi-Strauss acuñó, société à maison, sociedad de casa. Es una casa noble rigiendo una serie de relaciones de gente, una casa noble que tiene atavíos, títulos, tradiciones, cantos, fiestas, y que articula a todo el grupo que trabaja y que da su mano de obra para este barrio. En Mesopotamia, Susan Pollock le llamó eloicos. Es una serie de relaciones que están entretejidas en un centro de administración y de culto, generalmente. Bueno, así funcionaban también los barrios teotihuacanos. Suponemos también que
cada emblema a veces se representan en los murales estos emblemas de los grupos sociales de Teotihuacán. ¿Cuál puede ser el emblema de Teopancasco? Es el único lugar de todo Teotihuacán con 12 variedades de peces de Veracruz, la cuestión marina en el traje del sacerdote del océano, el remitirse a Veracruz, pues es el pez. Obviamente el emblema de Teopancasco debe de ser el pez, el atavío remite al océano y en general pues hay muchos recursos marinos en este centro de barrio. ¿Cuál es la riqueza del barrio? El traer mantas de algodón, porque toda la élite teotihuacana se viste con algodón. Es decir, no solo funciona el algodón para el barrio, sino se distribuye en todo Teotihuacán, y aquí vemos a las élites incluso pavoneándose, diciendo, yo puedo tener estas mantas de algodón, incluso colgadas en el hombro. Es decir, eso me da el estatus de élite, y ustedes pueden ver en este mural, que es el mural de la agricultura, muy temprano en Teotihuacán, a los grupos veracruzanos tocados con peces en la cabeza, haciendo ritual en Teotihuacán. Como dijimos, los grupos foráneos están en enclaves en la periferia y los centros de barrio teotihuacanos son multiétnicos en el centro de la ciudad. ¿Qué sabemos de los gobernantes? Muy poco. Nunca hemos encontrado tumbas de los gobernantes, pero sabemos que la estructura de la sociedad teotihuacana es contraria a la maya. Es decir, esta estructura corporativa que vimos en los conjuntos multifamiliares probablemente se representa en una esfera de cogobierno en la ciudad de Teotihuacán. Mi propuesta es que son 4 cogobernantes, y esto es como yo propongo funcionaba a nivel de gobierno la ciudad de Teotihuacán. Dividida en 4, la única vasija que nosotros podemos ver con los 4 cogobernantes es la vasija que encontró Linné en Calpulalpan, en las colinas, y ustedes pueden ver que mi propuesta es que la ciudad de Teotihuacán, dividida en 4, tiene al grupo del dios de las tormentas en el sector noreste de Teotihuacán, donde está la pirámide del Sol, que es su templo. Este grupo tiene como emblema el jaguar, y ustedes lo ven aquí en la entrada. Vamos a ver Xala, donde se encontró ese jaguar. El grupo de las aves de rapiña están en el sector noroeste, las águilas, las aves de rapiña en general, y el templo principal es la pirámide de la luna. El grupo de la serpiente es el otro cogobernante, está en la parte sureste, y el templo principal es el templo de la serpiente emplumada. Y el único grupo que no tiene una pirámide formal es el grupo de los cánidos, el emblema de los cánidos, que es el grupo que habitaba el sector suroeste de la ciudad. ¿Por qué ellos no construyeron una pirámide? Porque alguna vez Jorge Angulo nos dijo que los grupos militares que tenían cánidos cánidos coyotes, este tipo de animales como emblema, eran generalmente mercenarios que venían de otras provincias de Mesoamérica y no eran grupos locales teotihuacanos. De tal manera que falta ahí el cuarto templo, pero a los cánidos los tenemos representados en muchos murales de la parte suroeste de la ciudad. El conjunto donde se encontró el jaguar y la escultura antropomorfa más grande es el conjunto de Xala, que está inmediatamente al norte de la pirámide del Sol, que estoy excavando desde 1997. Ese conjunto tiene la materialización de la flor de 4 pétalos, es el único lugar de todo Teotihuacán donde la flor de 4 pétalos está materializada en la plaza central de Xala. Es un palacio del cogobierno donde cada cogobernante tiene una estructura equivalente en tamaño, una pirámide, y un templo para hacer ritual conjunto en el centro. Este sitio fue saqueado cuando se colapsa la ciudad de Teotihuacán en 550 por los grupos Coyotlatelco que vinieron del Bajío. Ellos hicieron esas calas que rompieron la simetría de las pirámides buscando ofrendas fundacionales de jadeíta, y en algunos casos las encontraron. Aquí pueden ver el jaguar que abre la exposición, que se encontró en la estructura del este de esta plaza. Pueden ver también la escultura antropomorfa más grande que está en esta otra sala,
y que se encontró en la estructura del sur. El Huehueteotl no lo ven porque fue roto en varios pedazos. Este que ven aquí es de Teopancasco, pero se encontró un Huehueteotl similar, un dios del fuego, en la estructura del norte. Estos grandes recintos de los cogobernantes son grandes salas, cada una para un cogobernante, que fueron estudiados químicamente también, y las ofrendas fundacionales pues son la jadeíta que se llevaron los Coyotlatelco, que saquearon estos sitios cuando se colapsa la ciudad, excepto que en algunos casos las encontramos nosotros, y por eso sabemos que esto estaban buscando los saqueadores. Esa jadeíta, grandes collares de cuentas muy grandes del Motagua. Los cogobernantes tienen artesanos trabajando en sus palacios administrativos con pigmentos, con mica, con instrumentos para hacer atavíos, tocados, fardos funerarios. Y lo que sí sabemos es que esta gran plaza que materializa la flor de 4 pétalos es un centro de gestión, de toma de decisiones del Estado teotihuacano, donde cada uno de los cogobernantes decide, pero no vive ahí. No tenemos la parte de la vivienda porque cada grupo vive en un sector. El jaguar representa al dios de las tormentas, es el emblema, y estuvo igual que en la pirámide del Sol, adornando la fachada del templo del dios de las tormentas. Entonces, la propuesta es un cogobierno, una estructura corporativa en el gobierno también, y obviamente el templo estatal en la pirámide del Sol, ahí muy cerca. Hacia 550 surge una revuelta de las élites intermedias de los barrios, esa es mi visión, contra el cogobierno. Y las esculturas son rotas en 1000 pedazos, es quemada, digamos, todo el sector de gestión, de administración y de ritual principal de Teotihuacán es quemado, y gracias a los estudios de arqueomagnetismo de los pisos quemados, sabemos que en 550 ocurrió la quemazón. Y las esculturas fueron rotas en pedazos, en muchos pedazos. Ustedes pueden ver que incluso la escultura antropomorfa la encontramos con el rostro quemado porque el techo le cayó ardiendo sobre la cara. Vean el torso, las piernas, todo regado, porque mi lectura es que hay una sublevación de los intereses de las élites de los barrios contra el gobierno central, porque el gobierno central trató de tomar en sus manos el movimiento de estos bienes suntuarios, las mantas de algodón, las jadeítas, la mica, etcétera, que a lo mejor algunos grupos ya habían tomado en sus manos. El Estado recupera ese control sobre estos bienes, y a las élites intermedias no les gustó para nada esta historia. Ustedes pueden ver en el Valle de Teotihuacán la mancha urbana de Teotihuacán, de la ciudad misma, qué grande es casi todo el fondo del valle mismo, y en la Cuenca de México incluso ustedes pueden ver qué grande es esta entidad urbana rodeada de sitios rurales. No hay sitios intermedios, hay aldeas productoras y una gigantesca mancha urbana. Esto lo hace una estructura excepcional, y es obvio que para averiguar cómo funciona esta excepción solamente una estrategia interdisciplinaria y la participación de muchos expertos en química, física, isótopos, genética, arqueología, osteología, biología, podemos trabajar juntos para descifrar esta maravillosa ciudad. Muchas gracias. Me dará mucho gusto contestar preguntas si es que las hubiera. E forse potrò rispondere in italiano. Forse. Salve. Salve. La prima domanda riguarda l'attribuzione del nome ai quartieri, ai singoli quartieri che voi date. Insomma, voglio capire in che modo voi date un determinato nome ad un quartiere, a una città, insomma. E l'altro invece riguarda il dio delle tormente, il giaguaro, insomma. No, il giaguaro è l'emblema. Ah, l'emblema. Il dio della Ma sarebbe Tlaloc il dio della tormenta? Sì, no, ma non sappiamo se sono Nahua
quelli che abitano Teotihuacan, forse erano Otomí, Sì. e poi non possiamo dire che è Tlaloc. Ah, non possiamo dire che è Tlaloc. No, ok. no, è il dio della tormenta, ma... Ma tormenta Tla- nel senso temporale? Sì, temporale, Ok. ma Rovesciamenti, se insomma. lei dice Tlaloc, Sì. sta assumendo che sono Nahua. Ah, certo. Mm? Per questo mai ho detto pure che il dio della tormenta si chiama Chak, perché non era Maya. È per quello che non dobbiamo dire Tlaloc. Comunque aveva raffigurazioni di Tlaloc? Mm? Aveva, insomma, la simbologia di Tlaloc? Sì, e poi vedete che hanno i goggles di Gli occhi, Tlaloc sì, cerchiamo. lì. In Teotihuacan questo quartiere, questo dio ha questo toccato di tre Turbante. sborlas, insomma, tre cose che pendono lì. Tipico dei dignatari, di più alti dignatari teotihuacani. E questo soltanto il dio della tormenta. E il suo simbolo era un giaguaro. L'emblema, L'emblema. perché gli altri 4 avevano emblemi diversi. Qui sono designati sono dipinti soltanto senza l'emblema, ma lei quando vede l'emblema in quel vaso bellissimo, forse sta qui, non mi ricordo, nella mostra, l'emblema di ognuno è diverso. In quel vaso l'emblema del dio della tormenta non è il giaguare, perché loro hanno designato il toccato di 3 sborlas. Ma vediamo la piramide del sole è incluso quello di Shala, che è destinato al dio della tormenta, hanno giaguari nella Ho capito. Vabbè, niente, allora soltanto la domanda riguarda l'attribuzione del Sì. nome ad un singolo quartiere. Sì. Grazie. Il nome di Teotihuacan. No. Il nome che date ad ogni ok, quartiere ok. e centro abitato. Sì. È l'emblema designato, non dipinto, in rilievo in quel vaso con 4 cogovernanti. E credo che sta qui, il vaso. Come riuscite a dare il nome ad ogni quartiere? Cioè, perché lo chiamate in un determinato Perché i murali e rappresentazione più visti in ognuno di questi quartieri sono quelli che io ho menzionato. Per esempio, quella del nord-ovest, perché ho detto che sono i volatili questi di rapina, no? La Plaza de las Águilas, la piazza delle aquile, la piramide della luna con molto di questi, come si dice, aquile. Saburo Sugiyama aveva parlato di questi, no? Ostoyahualco con una Plaza de las Águilas, il Quetzalpapalotl, un alto volatore, animali che volano. I canidi sono coyotes, eccetera, nel sud-ovest, a Tetelco, pieno di questi canidi, eccetera. La serpente emplumata della Quetzalcoatl. Quetzalcoatl non dobbiamo dire perché non sono Nahua necessariamente, quindi la serpente, no? I giaguari in generale si concentrano. Voi le vedete nella piramide del sole, nella facciata, in Shala, in questa zona. È l'emblema più rappresentato. Prego. Erano milizie di quartiere oppure erano un esercito statale? La mia opinione è che sono di quartieri. Sono guardie di quartieri e accompagnano i caravani per portare questi beni esotici a ogni quartiere.
Lei può vedere lì che Saburo Sugiyama e me abbiamo opinioni diverse. Per Saburo Sugiyama, lui pensa che c'è uno Stato forte, con un esercito, una parte militare molto forte. Io invece con la scavazione in Teopancasco e in Sciala vedo l'inverso, vedo che la cellula basica è il quartiere. È una confederazione di quartiere piuttosto Teotihuacan che uno Stato forte, integrato. È il primer momento dello Stato. Non possiamo pensare che c'è una organizzazione territoriale imperiale quando appena sta sorgendo lo Stato. Quindi penso piuttosto che una confederazione di gruppi dove il quartiere è la cellula basica e nel quartiere c'è la parte anche militare, sacerdotale, artigianale, eccetera. Momento. Tanto la domanda che le volevo fare andava in quella direzione, ma ne ho due. La prima riguarda il mistero del gioco della palla, nel senso che lei ci ha ricordato che a Teotihuacan compaiono raffigurazioni di giocatori della palla che ne giocano modalità diverse a seconda della provenienza dei diversi gruppi che si situano a Teotihuacan. Però vere e proprie strutture architettoniche come quelle che ci sono al Tajín, coevo di Teotihuacan, o che ci sono in area Maya, anch'essa coeva di Teotihuacan, o a Monte Albán, a Teotihuacan non le abbiamo. Una domanda. Questa è la prima. Okay. La seconda era, lei ci ha detto che nel 550 può esserci questo sollevamento di diciamo, gruppi di autorità diciamo, intermedie localizzate nei diversi barrios che abbattono l'elite, bruciano i suoi emblemi, eccetera. Però poi Teotihuacan dura altri 2 secoli. L'occupazione di Teotihuacan non arriva fino al VII secolo la presenza di Teotihuacan? Per niente. Per niente, allora mi sono sbagliato io. I tunneli di Teotihuacan, nei tunneli vicino alla Piramide del Sole, noi abbiamo scavato le occupazioni post-teotihuacani. Questa gente che viene e fa il saccheggio della città, i Coyotlatelchi, quelli arrivano in 550. In 650, quando gli ultimi gruppi Metepec se ne vanno da Teotihuacan, loro rimangono lì, fino all'850. Quindi in 550 è bruciata la città, in 650 non ce ne stanno teotihuacani lì, stanno gli altri gruppi che saccheggiano. E poi in 950 stanno i gruppi che sono i precedenti dei Toltechi. In 1300 arrivano i gruppi aztechi che vivono nei tunneli e sopra fino alla conquista. Quindi mai la città di Teotihuacan con i teotihuacani continua dopo 650. Mai. Noi abbiamo tutta la vita di questa gente che saccheggia la città. Quindi soltanto un secolo dopo. Che succede in questo secolo? Che i gruppi dei quartieri continuano a vivere, ma si casca il sistema di abasto della città, di approvvigionamento. Quindi loro si vede che non hanno né l'approvvigionamento di obsidiana abbastanza, né di rocca calcarea per fare lo stucco. Loro stanno facendo costruzione veramente uno schifo. E poi manco i materi primi esotici. La vita di questa città è fare cose artigianali bellissime per esportare, ma pure per consumere questa mica
pietre verdi, eccetera. Quindi casca in un secolo tutto questo, questi gruppi se ne vanno ai 4 rumbi cardinali. Perché casca il sistema teotihuacano? Ce ne stanno vari fattori. Io ho parlato di uno che è la mia visione di questo, come si contrappone 2 strutture, il cogoverno, la correggenza di un consiglio di governo, una struttura corporativa nel governo, ma i gruppi della elite intermedia nei quartieri funzionano come piccole, come si dice, reyesuelos, come nobile del, come si dice reyes in italiano? Come re, come strutture contrarie alla struttura corporativa. In ogni quartiere uno vede che la famiglia di questo amministratore dell'elite intermedia si comporta come non corporativamente. Quindi è esattamente la contrapposizione di 2 strutture, è un po' il tirare dei interessi economici di ognuno verso l'altro, ma anche sappiamo che la città è troppo grande per funzionare come utopia corporativa per lungo. L'abasto di cibo non è assicurato per 125.000 persone sempre. L'acqua, per esempio, soprattutto con questo uso del legno per fare tetti, per consumere nel fuoco domestico, per fare ceramica, per fare il carbonato, la cal, è una quantità di legno tremenda. E quando uno deforesta l'acqua o tanta sorgenze di acqua hanno sparito di Teotihuacan. Come può vivere 125.000 persone quando questo impatto sull'ambiente è così grosso? Come può vivere questa città se gruppi di Puebla Tlaxcala hanno tagliato queste rotte di abasto, di approvvigionamento, quando hanno visto che cominciava a collassare questa organizzazione? Sono vari elementi in rapporto uno con gli altri. Non so se è chiaro. Juego de pelota. Ok, questa è una cosa recente. È ovvio che una città corporativa multietnica enorme, per Mesoamerica eccezionale nella sua organizzazione, è inclusiva. Abbiamo visto in Tepantitla diversi tipi di juego de pelota, di gioco di palla, che si possono giocare per ogni gruppo nei quartieri. Ma nel classico mesoamericano, questo Laura Pescador, che ha fatto una tesi sul juego de pelota, lei ha visto che nel classico in Veracruz, nei siti del classico c'è un solo juego de pelota per sito, nel classico. Nell'epiclassico è quando proliferano, ogni quartiere ha il suo, Cantona ha 24 juego de pelota. Il professor Ángel García Cook ha scavato e ha individuato 24. Quindi nel classico c'è uno. Dove sta se Teotihuacan ci avesse uno? Sergio Gómez nella Ciudadela mi ha mostrato uno rasato fino a 10 centimetri, soltanto uno vedi sotto l'altare della Ciudadela una traccia di un juego de pelota di 90 metri di lungo, come quello di Xochicalco. Sergio Gómez forse l'ha trovato, ma è stato rasato. Quando è funzionato questo juego de pelota, forse ha funzionato verso il 200.
non dopo. È stato razzato. Che è successo forse? Che i veracruzani erano persone influenti. Noi abbiamo visto questo mural dell'agricoltura con gente di Veracruz facendo, insomma, offrendo cose con questi toccados o queste cose di pesci, testa di pesce nella testa, insomma. Forse loro erano importanti nei primi momenti della città e dopo qualcosa è successo che lo Stato teotihuacano ha cambiato la politica verso i veracruzani, perché io non capisco perché il gioco di pelota di palla è razzato così e non lo vediamo in un altro lato, eccetto che Laura Pescador lo vede se c'era originalmente nella Ciudadela e la Ciudadela ha cambiato di funzione forse in questo 200-250 quando i gruppi del Templo della Serpiente Emplumada è stato forse espulsato da Teotihuacan, con tutto quello che rappresenta la distruzione di quel tempio, la costruzione di un'altra struttura perché non vediamo la facciata, eccetera. Laura Pescador mi dice che forse il gioco di pelota è cambiato al gran conjunto. E questo tipo di gioco di pelota che in Veracruz si chiama palangana, in forma di palangana. Ma il problema del gran conjunto, René Millón vedeva lì il mercato di Teotihuacan, io non vedo per niente un mercato lì. Il problema è che tutti i primi musei, area amministrativa della zona archeologica è costruita sul gioco di pelota. Quindi non credo che sapremo molto di quello che è successo lì. Ma la figura è interessante, è una proposta. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringraziamo moltissimo la professoressa. Grazie.